llegan a fallar en contra de Cristina, empiezan a tener problemas en el Consejo de la Judicatura, donde la Cristina tiene mayoría. O sea, en una palabra, los jueces tendrían que tener una connivencia, entre comillas, con el poder político. No tienen connivencia, O sea, tienen miedo. entre comillas, digamos, subliminalmente. Claro, tienen miedo. Para pegar bien con la señora. Connivencia no, tienen miedo. El otro día dijo que había que tenerle amigos y a eso le poquito también. Por eso dije, antes que empezamos dije, esto a mí me gusta en cierto lugar, pero acá que somos abogados, quería hablar de derecho. Claro, Pero este es un país tan versátil que el derecho ha quedado en nuestro caso a un lado y entonces aparece este problema de los conflictos. Ahora, discúlpeme, doctor. Entonces, Pregunta termino. puntual. Se puede hacer. Es decir, la respuesta ahora sería, se puede intentar. Lo que nosotros no podremos garantizar nunca, aunque tengamos razón, es que después nos lleve la razón. Esa es la pregunta puntual. ¿Existen jueces que pueden llegar a fallar? Existen jueces. Uno los descubre cuando por ahí aparece. Entonces, te digo cómo sería el planteo. Nosotros haríamos un amparo, que tendríamos que ver en ese caso, le diría que activo, pero no meter a toda la gente en este problema. Hacer un amparo ante un juez, ver cómo sigue el proceso ante la Cámara, eventualmente la Cámara Federal, o provincial, ya veríamos, y seguir todo un proceso que capaz que nos lleve tiempo. A ver qué pasa, porque a lo mejor después de primera instancia lo digo que sí, en todos los casos. Está difícil hoy, pero estaría bien. Pero eso se lo puede revocar la Cámara, porque este tema, por eso empecé con el contexto. Supongamos que tengamos un juez que es juez, pero cuando le apelan, la Cámara o el Tribunal de Apelación, primero se mira a sí mismo. Los jueces, cuando llega una causa, le digo esto por mucha experiencia, lo primero que hacen es mirarse a sí mismo. Es decir, esta causa me va a molestar, me va a perjudicar mi carrera, me va a traer problemas. Y la resolución, hay excepciones, generalmente tiene que ver mucho con esto, ¿no? Digo ejemplo, pero estoy hablando genéricamente. Un juez de Mendoza, que no tiene nada que ver, digo una cosa que va a ver todo, el tema Clarín. Es decir, el tema Clarín no tiene nada de Mendoza. Y el juez de Mendoza es que lo mandan a nada, lo persiguen. O sea, ¿hay derecho a? No. A este tipo le pidieron que lo echaran porque no tiene nada que ver y no lo echan porque lo protegen, ¿sí? Bueno, digo un caso extremo, lo conocemos, para que demuestre cómo funciona esto, desgraciadamente. Se puede decir, o el arbitrio, que es todo una institución, una cosa espantosa, un juez, pero bueno, acá. Entonces, si llega a esos extremos, digo cómo funciona esto. Yo tengo que discutir una cuestión como este tipo, tengo que asumir que es un tema riesgoso. Yo haría una para que ustedes quieren el tipo de se con esto está resuelto. Por ahí tenemos un juez bueno y tenemos que tener una cámara buena y si tenemos una cámara de un tribunal superior bueno y tenemos que tener... ¿Usted se refiere a que hay algún juez que no quiera ascender, doctor? Claro. Por ahí hay bueno, yo no quiero ser genérico. No, sí, por supuesto, las reservas moral tienen que haber. Pero, digamos, la finalidad que tenemos es, y le doy el panorama distinto. Ahora vamos a la cuestión de la cámara. Perdón, Sí. le quería preguntar algo. Pero hubo casos que hicieron unas denuncias acá en Córdoba y los escracharon a los dos. Hicieron un amparo, los escracharon a los dos, uno de los jubilados. Los jubilados. Acá en Jordano. No. Usted me cuenta los amparos que hubo, lo último con el tema. Claro, pero escracharon con el nombre y apellido, dónde vivían, Sí, porque, cobraban. bueno, por eso hemos dejado casi a hablar de derecho y empezamos a hablar de derecho. Claro, estamos Eso es hablando de locura. impuestos a las ganancias. Eso que pasó, fue otra locura. Claro. Le digo concretamente, supongo que ustedes tienen toda una jubilación buena, lo cual se la ganaron, tienen todo el derecho, no hay por qué andar justificando esa situación. Sin embargo, parece ser que pobre es una virtud y el hombre que gana más o menos es una desgracia. Entonces usted va a reclamar, le va a decir, gana 18.000, no tiene ningún derecho. Es una cosa loco, algo absoluto y totalmente absurdo. De hecho es así. Pero funcionamos así.
Usted ha visto que parece que el que es pobre puede robar, matar, así, pero si tiene algo, ya, eso no, porque ya. Yo escuchaba en la radio cuando venía acá una crítica hacia un programa muy conocido por radio, que decía, bueno, si le roban a las personas que tienen, por ahí se justifica. Robar es siempre robar, así no roba Pedro, viene lo que está. Por eso es esta de información llega a tal punto que llegó acá. Para escrachar, lo que puede decir a los dos primero Amparo le sacó con tu gana, para decir que miren, estos que ganan tanta plata, hacen amparo y entonces que dejamos para que todo igual trabajo, todo trabajo. Es decir, pareciera que la gente que tiene algún ingreso bien ganado por su año de trabajo, carece de derechos. Una pregunta, por favor. ¿Cuáles serían las condiciones, cuáles serían las posibilidades y los riesgos que correrían en el maremán, digamos, legal con respecto a ese caso testigo que usted acaba de mencionar? No, ninguno. Puntualmente que hace eso, por eso hacemos un caso testigo. Puntualmente no, porque está jubilado, no se lo pueden quitar. Pero en cuanto a horario, claro, lo que puede ocurrir es que esté parcó. Eso es todo. Esa es la pregunta. Yo hago un amparo Sí. y me dejan de cobrar impuestos a la ganancia. Sí. Ahí esa es la pregunta. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el riesgo ahí? Porque yo voy a estar a lo mejor un año sin pagar impuestos a la ganancia. Bueno, ¿cómo es el asunto ese? Un año sin pagar el impuesto y después te van a decir le corresponde. Claro, ahí está. Bueno, esa es la pregunta. Vos estás suponiendo que es un riesgo. te va a dar una medida cautelar que suspenda el pago. Es muy difícil que eso ocurra, por más que lo podemos creer. Porque si nosotros hacemos un amparo por el cual, porque decimos todo, que el piso del ingreso de la ganancia está muy bajo y eso se está convirtiendo en un impuesto al sueldo y no a la ganancia, cuál es la barbaridad, es muy difícil que el juez te suspenda apenas iniciar por medida cautelar el descuento, digamos, la retención en este caso. Porque eso sería la retención de fondo. Pero es más probable que el juez, en este caso, si te lo abre, dice te lo voy a resolver al final de la sentencia. Mientras tanto va a pagar la ganancia. Al final, se resolvería, esto sería la generalidad de los casos, al final. Si aparece un juez que tiene la bondad enorme de hacernos lugar la cautela, bueno, el peligro es ese. Que al final tenga que pagar todo. El peligro, doctor, es que falta a la noche después de la reunión y le diga acá está la ley, y saque la 9504, 97, 21 y 22 y chao la amparo. Es el mismo problema en una semana. Acá le van a hacer de golpe con el amparo. Termino una cosita con la caja, para que tenga el mismo parámetro. La caja tiene un análisis igual. A lo mejor eran distintos cuando nosotros veníamos litigando hasta el año pasado, hasta ya por un mes. La caja hoy es el punto de conflicto entre la nación y la provincia. Entonces, todo lo que se resuelve en relación a la caja tiene vinculación con esta, llamémosle guerra de economía. Entonces, nosotros estoy hablando de un juicio de amparo contra la caja. La primera no tener una resistencia de la caja enorme, bueno, publicaciones de este tipo, de crash, una locura que habría que tener juicio al responsable de eso, ¿no? Por supuesto. Que tiene vinculación, por cierto, con el déficit, todo eso tiene vinculación que nos dicen que no a todo, que se refleja en el tema de las invalidez. Es decir, toda la caja hoy está en un estado de emergencia, tal que todo es lógico. Si pateamos para adelante, para los juicios, porque más adelante ya se verá. Este es puntualmente el razonamiento. Vamos para adelante, no pagamos nada, tiramos para adelante como se pueda. ¿Por qué? Porque no queremos aumentar el déficit, porque no sabemos. Y concluyo una cosita chiquita, pero hablemos del debate si ustedes quieren. Ustedes piensen que esta guerra, siempre económica, tiene una parte débil que es la provincia y que depende que siga pagando los sueldos. Y tiene una parte fuerte, de comida, que es la nación, que lo demanda un mango. Entonces, ¿qué espera la nación? Que este se ahogue. Para no ahogarse, ¿qué hace? Va a decir todo lo que pueda, ahorrar, tiro para adelante lo que sea, porque tengo que pagar los sueldos.
¿Vamos bien? Entonces, digamos, los derechos de todos están sujetos en este marco, en este conjunto. Y somos los que sufrimos, digamos, los que tienen los palos de esta. Espera que ya Ahora, levanté la mano. Doctor, tengo dos preguntas y le hago la primera porque considero que, de acuerdo a esa respuesta, va a ser más o menos viable la segunda. Tengo aquí la antigua ley 8024, la original, en el capítulo 2, en el artículo 5, habla de que la provincia garantizará, dice, los déficits que se pudieran producir en la caja para atender los pagos de las jubilaciones y pensiones. Luego la 8024 modificada no dice absolutamente nada. Yo recuerdo haber leído por ahí que cuando salió la ley de emergencia dijeron que esta garantía de la provincia quedaba suspendida. Entonces la pregunta es, constitucionalmente o por lo que sea, ¿el sistema previsional de Córdoba está o no garantizado por la provincia? Sí, está garantizado por la Constitución de la provincia. Bueno, entonces... Al margen de lo que diga la ley. Perdón. Disculpe, doctor. Con ese término, o sea, cae quizás en una cuestión semántica, pero no recuerdo haber leído ni en la Constitución provincial ni en la nacional el término garantía. Sí el término asegurar. Ahí donde yo discrepaba con vos, que yo te decía que es un sinónimo de mismo, garantía. Y No, está dentro. en la provincia hay dos artículos, el 57 y el 58. Sí. El primero habla de la previsión y el segundo que Está dentro de la garantía. Exactamente. Pero como garantía no, o sea, el término Dice la palabra garantía, asegura. nosotros los bancarios, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una marcada, digamos, particularización de esos términos, porque en nuestro ámbito, ¿no es cierto?, marcaba sustanciales diferencias, ¿no es cierto? Una cosa garantía, otra cosa fianza, otra cosa asegurar. El término garantía, desde el punto de vista bancario, salvo en la primera 8024, que fue reformada, ¿cabe una reforma de 8024? Cabe una reforma y es claro, como dice Abarca, que el Estado provincial, el gobierno, trata de zafarse de la... Claro, pero, o sea, calculo que será legal que lo modifique. No, es claro que trata de hacer. Mire, el asunto es así. El Estado, por ejemplo, trata de zafarse esa garantía. La única garantía que tenga vigencia es que los jueces te la declaren. Bueno, ustedes saben que por el presidente del Tribunal Superior ya interpretó eso diciendo que el núcleo duro, Sí. el núcleo duro que es el 82 del 82. Entonces, ya hubo una interpretación que la garantía, el núcleo duro que no se puede reducir es el 82 del 82. Que en la práctica es el 64, en fin. 67,24%. Ustedes conocen mejor que eso, más bien. Bueno, 67. Yo no sé si esa garantía, porque, digamos, la ley es lo que los jueces dicen que dice la ley. ¿Vamos bien? ¿Cómo funciona? Sí. Es cierto que vos lees la Constitución y decís, bueno, sí, está claro, la provincia asegura o garantiza, no me acuerdo la parte ¿Qué que dice? dice. ¿Qué quiso decir? Asegura. Pero el que tiene que decir eso es el juez de la sentencia. Y por ahí la sentencia dice otra cosa. Los códigos, la Constitución provincial y nacional, no usan garantía. Sí lo usa la 8024 original, Bien. modificada, y cuando se modificó se sacó el término de garantía. Y la 9504 cuando el gobernador suspende la garantía. Inclusive dice que suspende la garantía dada la emergencia previsional y que retomará la garantía una vez que se supere la emergencia previsional. Todo. Una barbaridad. Pero ya no fue, son las dos oportunidades que se usa el término garantía. ¿No es cierto? Por lo demás, asegura una percepción, ¿no es cierto?, para los jubilados, para los pasivos. Pero como garantía el término únicamente en esas dos. Pero la interpretación que vos tenés que hacer, la interpretación, llamémosla literal, tiene mucho que ver con la situación que se vive. Cuando vos empezás
a cambiar la interpretación literal por otra, es porque la situación general cambió, entonces queremos buscar otra salida. Por eso, desde el punto de vista bancario, nosotros hacíamos hincapié en el término garante. El garante asumía como propia la deuda, en todo su significación, ¿no es cierto? En cambio, el asegurar no implica tomar la totalidad de la deuda. Puedo asegurar, no cuantificar. Pero no te hagas en discusión semántica, porque si hubiera plata, serían sinónimos. El tema es que no hay plata. Entonces, cuando no hay plata, empieza a decir hay diferencias, esto no alcanza. Después empezar a buscar la quinta pata al gato y ver cómo la interpretar. De tal manera que la interpretación no tiene mucho que ver con el significado lingüístico, sino con el significado de potencialidad. Parece que fue de la compra. Yo honestamente no sé quién Luis, pero lo quiero decir. Yo he hablado personalmente con el doctor Adoni y él me dijo que la constitución de la provincia dice el término garantiza. No, pero eso lo vamos a La ver. provincia garantiza el No dice la palabra. No dice. Está publicada en la página 9 de la Constitución. No lo dice. Está dentro del capítulo de la ganancia. No. Pero te está diciendo. Siempre la ley, siempre lo que la ley dice, es lo que los jueces dicen que dice. ¿Te cuentas? Aunque la ley, suponte la ley de cualquier palabra. Está grabado. Vos tenés que saber qué dicen los jueces que dice esa ley. Daniel hizo la primera pregunta que da pie a la segunda. Bueno, yo voy por el camino de que garantiza el Estado el sistema previsional. De ser así, entonces el Estado tendrá que buscar los medios para que la sustentabilidad de la caja no sea solamente la de los aportes personales y patronales, ¿verdad? Entonces tiene la obligación de buscar los recaudos necesarios para atender esas obligaciones que tiene hacia nosotros y no meternos la mano en el bolsillo. Pero como esto seguramente va a ocurrir porque la 10.078 goza de muy buena salud, pienso que sería bueno que nos dijera si es viable iniciar algún juicio contencioso administrativo para defender esos derechos. Porque acá hay algo que vez pasado lo comentábamos. Y hasta me arriesgo a pensar de que el gobierno aprieta y después afloja un poquito, pero se queda con lo que más le conviene. Se hace hincapié siempre en que vamos a perder 6 meses de aumento todos los años, se hace hincapié en la reducción de los aportes y no se dice nada sobre el artículo 5, lo de la 10.078, donde se habla de un aporte que yo llamo involuntario, que va a ser mensual y variable. Cuando se firma el acuerdo entre los sindicatos y el gobierno por este compás hasta el día de ayer, da la casualidad que se menciona a los dos artículos, al 2 y al 3, y no se habla en absoluto del 5. Esto me hace pensar, como decía un amigo, conmigo o sinmigo, es decir, con plata o sin plata de la nación, ese aporte ya está, digamos, va a ser aplicable. ¿De qué manera? No sé, y creo que va a ser bastante grave. Y hasta me atrevería a pensar que no sé si no están buscando sustituir los títulos por ese impuesto involuntario, que va a ser peor. Perdón, ¿y se puede hacer o no algo? Ahora, es el final de lo que voy a comentar. Cuando hablamos de estas cosas, como ustedes ven, siempre saltamos del derecho a las cuestiones políticas, porque la caja está metida así. Primera cuestión. Efectivamente, como usted dice, está claro que desde hace muchos años los ingresos que tiene la caja no alcanzan y mucho más la progresividad que vive. Entonces, alguna vez planteamos de que había que hacer leyes que pusieran como el ANSES otro tipo de aportes por una caja que no se puede sostener. Pero, ¿qué pasó? Y esto es política puramente del señor de la Sota desde que asume a desarrollar. Ustedes recuerdan que lo primero que hizo de la Sota cuando empezó fue meter toda la fuerza de seguridad en la caja. Ahora la sacó. Pero antes la metió. ¿Por qué la metió? Para cubrir.
Y usted me dice, ¿y para qué fundirla? Porque los jubilados era una manera que se planteaba ante la nación de que había que pagarlos. Y hablando del año 2001, 2002, 2003. Y mientras más crítica fuera la cuestión de la caja, más tenía apuro el Estado Nacional, que en ese tiempo conmocionaba, el despertar plata. Y yo recuerdo haber discutido esto alguna vez con alguno que hoy es ministro, y le dije, ¿por qué no sacan la policía, la fuerza de seguridad, todo este tema de la caja? Porque no dice, lo tenemos así, porque así la situación de la caja es más jodida, y entonces vamos a llorar a Buenos Aires con más necesidad. Y la situación es más urgente, entonces nos tienen que tirar plata más rápido, porque acá se puede incendiar. Eso está en ley, que tiene que ser pagado con los ingresos públicos. Bueno, pero lo pusieron para eso. Lo pusieron para eso. ¿Por qué lo pusieron? Para eso. Bueno, por eso. Ahora que la situación se le puso áspera y no tiene alcalde, la sacan. Porque ahora van a llevar a libertad. Entonces ahí la sacan. Una parte, yo la libero de la caja de ese peso. Como ustedes ven, el tema de los jubilados viene siendo manipulado hace mucho tiempo para cuestiones políticas, ganar las elecciones, jubilar mucha gente, en fin, con esta historia, ¿no? Porque no solo pusieron la fuerza de seguridad, también aumentaron la jubilación y pretendían que esos aumentos los pagara la nación. Ahora dicen que la nación pague lo que corresponde de acuerdo a la administración y que la provincia de Córdoba va a hacer la diferencia para todo lo que cobren más. Bueno, parece fantástico, pero eso dicen ahora. Hace 10 años le hacían pagar todo a la nación. Entonces, no me quiero meter mucho en este lío, pero les quiero decir que claramente la caja ha sido hasta ahora una de las circunstancias donde se asentó la puja para conseguir ingresos, que no todo iba a la jubilación. Entonces, es muy distinto si yo voy a pedir plata, digamos diciendo tengo una provincia pujante y necesito plata para camino, que ir a decir, páguenme ahora porque tengo los viejitos que se mueren de hambre. Esto me hace acordar a mí a esa situación espantosa que se vive en la India, cuando está en Calcuta y los chicos le ponen una lesión más grande para que tengan más impresión de pena y reciban más caridad. Así se usó la caja, por eso la caja está en el lugar que está, por eso la caja está en el planeta que está. Y si quieren les puedo seguir contando, por ejemplo, qué pasó con el fondo que se hizo, ¿se acuerdan de aquel fondo que iba a constituir con ese 18%, con eso? Bueno, ese fondo, ustedes recordarán, porque si ven los diarios, ustedes son muy detallistas en esto, seguramente nuestros amigos que manejan muy bien informática pueden sacar los diarios de aquella época, van a ver que esos fondos eran para hacer vivienda, para hacer préstamos, como antiguamente. No soy una vivienda, no soy un solo préstamo, no soy nada. ¿En qué se fueron esos fondos? En el pago de la jubilación. Digo, en el mejor de los casos. Pero allí hubo una auditoría que yo me encargué porque yo fui apoderado de la CGT para hacer la denuncia sobre este fondo que nunca supimos que había. Nosotros habíamos sacado una diferencia que superaba los 500 millones y no sabemos dónde estaban. Seguramente para otra función o para otra necesidad. Pero en la caja de jubilaciones, cuando nosotros hicimos la denuncia, recién empezaron a hacer la auditoría, la balance, y todo lo que hay ahora lo hicieron después de la denuncia. Entonces, digamos, no quiero hablar de culpa, porque cuando usted llega al final de la historia no le interesa quién culpa, sino quién le paga, porque vive esto y además tiene su cuestión. Entonces digo, bueno, no traemos el caramelito, obviamente, lejos estoy de decir que el gobierno nacional tiene razón. Ahora hay que ver cómo salimos. Para salir de esto hay que pensar en algún impuesto extra para que la caja tenga fondos y obviamente en una cosa, digamos, la caja no puede ser el botín de guerra, de soluciones políticas para resolver la situación de las elecciones. Si ustedes se acuerdan, la jubilación masiva de la SOTA fue antes de la elección en la que ganara, entre comillas, el Chiaretti, 2003. ¿No, 2003 fue? Bueno, esa fue la primera, no, fue la segunda de la SOTA. Fue la segunda de la SOTA. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Que se jubilaron todos los magistrados, un montón de bancarios, se quedó todo. ¿Qué se decía en ese entonces?
se decía, como se jubilaron hasta de 50 años, yo me acuerdo que maestros docentes se jubilaron en 45, quedaba un espacio enorme, este era el tema del fondo de estímulo, por el cual en ese tiempo no se jubilaba nadie, la caja iba a poder rehacer toda su ingeniería financiera, y en ese tiempo con el fondo de estímulo que tenía, ¿el estímulo se llamaba? Sí, Bueno, con esa plata se iba a capitalizar, de tal manera que cuando pasaran esos 10 años y aparecieran los primeros jubilados nuevos, íbamos a tener la caja floreciente. Eso es lo que se decía. ¿Qué pasó? No solo que no se pudo hacer nada con ese fondo, sino que el fondo se disolvió y fueron miles de millones, y ahora ya llega, porque ya pasaron los 10 años, y entonces la gente empieza a jubilarse de nuevo al ritmo normal, y claro, no tenemos ninguna previsión, y entonces se viene la noche, y entonces vivimos la situación que vivimos. Ahora, es cierto que, y hay un buen acuerdo, y quiero hablar las cosas, que alguien puede decir que yo hablo de política, desgraciadamente de estas cosas me gustaría hablar estrictamente, pero tendremos que funcionar, si puede hablar, con un Estado que funciona bien y que cumple con sus obligaciones y provee la caja de todos los fondos, porque eso tiene problemas. Y que los jueces son jueces. Bueno, el final de la historia es lo siguiente. Es cierto que el último acuerdo de Schiaretti es mucho mejor que los otros, porque los otros lo hizo Carbonetti y lo trampearon a la nación, absolutamente lo trampearon. El último acuerdo que hizo Carbonetti es mucho mejor, y me parece que ahí endereza un poco la cuestión. Y es muy bueno que la provincia, que la nación haya empezado aquel año, hasta el año 2011, a pagar, de manera que hoy lo que hace el ministro de Economía es realmente un desastre. Porque lo cierto es que ahí te arregla un poco, llamamos a los papeles, esta cuestión, y hoy de la Sota, actual gobernador, tiene una base más sólida para plantear la demanda. No era sólida la anterior, la que fue, ¿se acuerdan cuando fue Schiaretti también en la Corte? No era sólida, porque los acuerdos que tenía eran los de Schiaretti, perdón, los de Carbonetti. Los Carbonetti fue para trampear a la nación, absolutamente. Por eso arregló rápidamente e hizo un mejor acuerdo, el que está vigente ahora, que tiene mejor criterio, ¿no? Tiene mejor viabilidad, porque la provincia de la nación empezó. Y ahora no puede decir, bueno, no, empiezo a pagar, no pago más. No te pago más porque no me gusta cómo va pensando, cosas de ese tipo. Y luego la locura que dice que nos mandan mucha plata. Como si la plata fuera de ellos, como muy bien analiza la voz del interior de hoy. Que claro, la plata no es de ellos, la plata es de Córdoba. Sí, ellos no nos dan nada. En definitiva nos devuelven menos de lo que van. Bueno. Pero ante esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo como jubilado? Que veo que me van a meter ese aporte involuntario, que voy a perder los 6 meses de aumento. ¿No puedo hacer nada? No, sí pueden hacer, por supuesto. Yo he explicado el contexto. Sí, sí. Por supuesto que no soy ni responsable de esto, ni poder meterme en esa discusión. A mí me parece, concretamente, que la demora en los últimos 6 meses es el primer paso. Yo no sé, ustedes, yo voy a preguntar, ¿ustedes creen que con esto se sanea la caja? No. Entonces, esto es, por eso digo que van pateando para adelante. Estos 6 meses a ver qué pasa. En realidad, ¿qué esperan ellos? Que en estos 6 meses tengamos alguna lucecita de paz. En estos 6 meses algo tiene que pasar en la provincia de la Nación, y si la vuelve la Nación a pagar lo que debe, la caja sí podría funcionar mejor y las cosas. Sigue jubilando gente. Claro. Le siguen mandando plata y sigue jubilando gente. Pero la jubilación no se puede reducir. No se puede reducir. ¿No es cierto? Y entonces, ¿cómo me van a sacar por ese aporte para sostener los 2.500 pesos que No se el forma puede. demagógica hace? La palabra irreductible, porque dice la Constitución irreductible. Pero vos viste cómo funcionó lo de irreductible. En el Tribunal Superior, en la sentencia que estamos analizando, no creo que se llama Bocio, ¿no? La última. Sí. A vos, sí. La irreductible no fue irreductible. Hablaron del núcleo duro, un invento. Un núcleo duro. El núcleo duro es un invento. La Constitución dice irreductible. En la práctica lo redujeron. Y dijeron, acá se queda en el núcleo duro. El 82 al 82 fue el invento de Mestre del 1777. Bueno. Y la Corte lo ratificó eso.
Sí, lo ratificó 10 años, pero después lo dio vuelta. No, pero ahora. Ah, este sí. Ahora en la emergencia, Este sí. la Corte convalió de Este sí. Entonces, lo irreductible, viste vos, que ya no es tanto. Entonces, siguiendo la tesis que yo te digo, que la ley es lo que los jueces dicen, que dice la ley, parece que la ley dice irreductible, pero los jueces no dicen ley. Dice el núcleo duro. Ya te lo cambian. Y yo, ¿qué quiere que le diga? No me animaría a asegurar que no hubiera otro cambio. Doctor, fíjese que lo del núcleo duro tiene un basamento semántico, ¿verdad? Sí. Porque es el margen de interpretación que dejó la legislación respecto a nuestro haber. Habló de haber, ¿no es cierto? Que se interpretó durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, como haber bruto, y surgió ahora a través de esta necesidad de emergencia el haber líquido. Ahí tuvo la discrepancia. Claro. ¿No? Entonces el núcleo duro, más allá de interpretación de haber bruto, haber líquido, nadie puede cobrar menos del 82 del 82. Sí. Por ahora. Eso es lo que está vigente. Pero no quiero dejar una idea. Por ahora, ya. Próximamente le vamos a dar otros Porque recortes. la pregunta es: ¿qué hacemos? Este es el contexto que vos hablamos. Digo esto porque cuando ustedes preguntan, la pregunta siguiente me diría: ¿y vamos a ganar? ¿Y vamos a cobrar? En este contexto, vos ves que la cosa es difícil. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que ustedes hacen. Nosotros tenemos que activar ante la justicia, tenemos que participar de los reclamos, tenemos que estar defendiendo los derechos que tenemos declarados. Obviamente que sabemos todo esto, pero esto no significa que renunciemos. Porque si nosotros somos pasivos, de acá el recorte va a ser más grande. Acá que me llora la mama, y si uno se queda callado y empieza a decir esto no pasa por esto, y empieza a buscarle razón al gobierno, el gobierno te va a votar más. Porque el límite en última instancia, miren lo que voy a decir, el límite del núcleo duro es la resistencia que la gente hace. Porque si la gente no hace resistencia en este tema, cuando yo digo resistencia, hablo del juicio, resistencia legal, por supuesto, institucional. Tengo una pregunta. Si la gente no hace resistencia, le aclaro que el núcleo duro va a ser más chico todavía. Claro. ¿Qué pasa? Ahora tenemos la caja intervenida de ¿qué hay que hacer para que se termine esa intervención? Porque dentro de eso tiene que haber parte de jubilados para que digan: che, déjense meter, seguite en otro lado, no hagan esto. O sea, lo que debería ser, realmente no lo que está pasando. Entonces necesitamos En relación a eso, Sí. hay una persona que trabaja en la caja y me dijo: la caja no está mal como dicen que está. No está mal la caja. La caja está dentro de lo que está mal todo, pero no tan mal como lo hacen aparecer. Y ese es el problema de no sacar la intervención, porque se va a saber cómo está la caja. No, yo les comenté, la caja fue un artilugio que usó muy bien para conseguir dinero a la nación.